Hoy los llevamos a una de las ciudades más fascinantes de Italia, un lugar que parece detenido en el tiempo, donde las casas están excavadas en la roca y cada rincón cuenta una historia de miles de años. Bienvenidos a Matera, en la región de Basilicata, considerada una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, con más de 9.000 años de historia. Desde este mirador, el Belvedere de Murgia Timone, Matera se presenta como un enorme pesebre de piedra. Al amanecer y al atardecer, la luz transforma la ciudad en un escenario mágico y es fácil de entender por qué tantos directores de cine se han enamorado de ella. Pero la historia de Matera no siempre fue de belleza y admiración. Durante siglos, las familias vivieron en estas cuevas, compartiendo pequeños espacios con sus animales y sobreviviendo en condiciones extremadamente difíciles. En la década de 1950, la pobreza era tan profunda que la ciudad fue conocida como la vergüenza de Italia, y miles de habitantes fueron trasladados a nuevos barrios. Lo que parecía ser el final de Matera terminó convirtiéndose en su renacimiento. Décadas después, el mundo redescubrió este tesoro escondido. En 1993 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2019 fue nombrada Capital Europea de la Cultura. Toda historia tiene un comienzo, y la de Matera no empezó entre sus calles. Comenzó aquí, en este paisaje de piedra, agua y silencio. Antes de recorrer Matera, hay que comprender el paisaje que le dio origen. Frente a nosotros se extiende el Parque de la Murgia Materana, un territorio de más de 8.000 hectáreas, donde la naturaleza y la historia han convivido durante miles de años. El profundo cañón excavado por el río Gravina no solo divide el paisaje, también explica por qué el ser humano eligió este lugar para establecerse hace más de 9.000 años. Mucho antes de que existieran calles, iglesias o plazas, ya había vida entre estas rocas. Las cuevas naturales ofrecían refugio, el río proporcionaba agua y las paredes de piedra protegían a quienes aprendieron a convivir con un entorno tan desafiante como generoso. Con el paso de los siglos, este territorio también se convirtió en un importante centro espiritual. Monjes procedentes de Oriente encontraron aquí el silencio que buscaban para la oración y excavaron decenas de iglesias y ermitas en la roca, muchas de las cuales aún conservan frescos de extraordinario valor. Desde el Belvedere de Murgia Timone se obtiene la imagen más famosa de Matera. Desde aquí comprendemos que los oasis no fueron construidos sobre la montaña, forman parte de ella. La ciudad parece crecer desde la propia roca, como si hubiera sido esculpida por la naturaleza y perfeccionada por el ser humano a lo largo de miles de años. Hay miradores que ofrecen una buena fotografía y hay otros, como este, que nos ayudan a comprender toda una civilización, porque antes de existir Matera, existía la Murgia. En esta pequeña casa cueva podemos entender cómo era la vida hasta los años 50. Familias enteras compartían un único espacio junto a sus animales. La sencillez de estas habitaciones nos recuerda cuánto ha cambiado el mundo en apenas
unas décadas. Estamos en el Saso Cabeoso, el corazón más antiguo de Matera. Aquí, cada rincón parece un escenario de otra época. No hay que apresurarse. Matera se descubre caminando lentamente, observando cada detalle y dejando que la ciudad cuente su propia historia. Continuamos nuestro recorrido hasta uno de los lugares más sorprendentes de Matera, las iglesias rupestres de Madonna delle Virtù y San Nicola dei Greci. Más que dos iglesias, este lugar es un verdadero laberinto excavado en la roca. Durante siglos fue un complejo monástico, donde los monjes aprovecharon la propia montaña para crear capillas, habitaciones, pasadizos y espacios de oración. San Nicola dei Greci conserva la esencia de la tradición bizantina, recordándonos la profunda influencia que Oriente tuvo sobre el sur de Italia durante la Edad Media. Muy cerca se encuentra la iglesia de Madonna della Virtù, construida aprovechando las mismas cavidades naturales y transformada con el paso de los siglos. Hoy, ambas forman un único recorrido que permite comprender cómo la fe, la arquitectura y la naturaleza convivieron aquí de manera extraordinaria. Mientras caminamos por estos espacios excavados hace cientos de años, resulta difícil imaginar el esfuerzo y la dedicación que hicieron posible este lugar. Es uno de los rincones que nos recuerdan que en Matera la piedra nunca fue un obstáculo, fue el lienzo sobre el que sus habitantes construyeron toda una civilización. Cada verano, las iglesias de Madonna delle Virtù y San Nicola dei Greci se transforman en una galería de arte contemporáneo. Es uno de los contrastes más fascinantes de Matera, un espacio excavado hace siglos en la roca que hoy acoge exposiciones de artistas de todo el mundo, demostrando cómo esta ciudad ha sabido unir su pasado con la creatividad del presente. Ese contraste entre historia milenaria y arte contemporáneo suele sorprender mucho al espectador y encaja perfectamente con el mensaje de renacimiento que transmite Matera. Que parecen haber sido construidos por el hombre y hay otros que dan la impresión de haber nacido junto con la montaña. Santa María de Idris pertenece a estos últimos. Elevada sobre el enorme peñón del Monte Rone, esta pequeña iglesia parece surgir de la roca, como si siempre hubiera formado parte de ella. Desde hace siglos contempla en silencio los sasis, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocidos de Matera. Su nombre, Idris, probablemente proviene del antiguo término griego odegetría, la que muestra el camino, una advocación de la Virgen muy venerada por los cristianos de tradición bizantina. Y quizá no exista un nombre más apropiado para este lugar, porque durante generaciones esta iglesia fue un faro espiritual
para quienes habitaban estas laderas de piedra. Al cruzar su pequeña puerta, el paisaje desaparece y el silencio lo envuelve todo. La roca deja de ser simplemente piedra para convertirse en paredes, techo, altar y refugio. La luz entra con delicadeza, iluminando frescos que han sobrevivido durante siglos y que todavía conservan la huella de los monjes que oraron aquí mucho antes de que Matera fuera conocida por el resto del mundo. Y mientras contemplamos esta iglesia suspendida sobre Matera, entendemos que algunas obras no se levantan para dominar la naturaleza, sino para convivir con ella. Matera es conocida en todo el mundo por sus iglesias excavadas en la roca, pero su historia no terminó allí. Con el paso de los siglos, la ciudad comenzó a crecer más allá de los antiguos sassi, y con ella surgieron nuevos templos que reflejaban otra época, otro estilo y una nueva forma de vivir. Uno de los más representativos es la iglesia de San Francisco de Asís, construida sobre los restos de una antigua iglesia dedicada a los santos Pedro y Pablo. Este templo adquirió su aspecto actual durante el siglo XVIII, convirtiéndose en uno de los mejores ejemplos del barroco en Matera. Su elegante fachada, con suaves líneas curvas y delicados detalles ornamentales, contrasta con la sobriedad de las iglesias rupestres que acabamos de recorrer. Al cruzar sus puertas, el ambiente cambia por completo. La piedra desnuda da paso a un interior luminoso, donde la armonía de los altares, las capillas y las obras de arte reflejan el esplendor artístico que vivió la ciudad durante la época barroca. Pero quizá lo más interesante sea lo que esta iglesia representa. San Francisco de Asís nos recuerda que Matera nunca dejó de evolucionar, de las cuevas prehistóricas a las iglesias excavadas en la roca, y de allí a los grandes templos barrocos. La ciudad ha sabido conservar cada etapa de su historia sin renunciar a ninguna de ellas. Hoy, la Piazza San Francesco sigue siendo uno de los lugares más animados de Matera, mientras sus terrazas se llenan de visitantes y el sonido de las conversaciones acompaña el paso de quienes recorren la ciudad. Esta iglesia continúa observando la vida cotidiana con la misma serenidad con la que lo ha hecho durante siglos, porque en Matera cada piedra cuenta una historia y cada iglesia revela un nuevo capítulo de ese extraordinario viaje a través del tiempo. En el punto más alto de la ciudad se alza la Catedral de Matera, construida en el siglo XIII en estilo románico apuliano y dedicada a la Virgen de la Bruna, patrona de la ciudad. Desde aquí es fácil comprender por qué este lugar fue elegido para levantar el principal templo de Matera. La catedral domina los dos antiguos barrios de los Sassi. Su fachada, sencilla y elegante, está presidida por un magnífico rosetón de 16 rayos, considerado una de las joyas del arte románico del sur de Italia. Cada detalle fue pensado para llenar el templo de luz y recordar que para los hombres de la Edad Media la belleza también era una forma de acercarse a Dios. Al entrar, el ambiente cambia por completo. La sobriedad del exterior da paso a un interior lleno de arte, donde destacan los altares barrocos, los frescos, las capillas y un magnífico techo de madera tallada y decorada que ha acompañado la historia de Matera durante siglos. Uno de los grandes tesoros que conserva la catedral es el fresco bizantino
de la Madonna de la Bruna, una imagen profundamente venerada por los habitantes de Matera y protagonista de una de las celebraciones religiosas más importantes de Italia. Esta no solo es una obra de arte. Para los habitantes de Matera, la Madonna de la Bruna es el alma de la ciudad. Pero la catedral aún guarda otro tesoro que muchos visitantes pasan por alto. Durante los trabajos de restauración salieron a la luz fragmentos de un impresionante fresco medieval del juicio final. La escena muestra a Cristo como juez supremo de la humanidad, acompañado por el arcángel San Miguel, mientras los bienaventurados son conducidos hacia la salvación y los pecadores enfrentan el castigo eterno. Pero quizás el mayor regalo que ofrece la catedral está justo afuera. Desde su plaza se disfruta una de las panorámicas más espectaculares de Matera. Es el lugar perfecto para detenerse unos minutos y contemplar cómo la piedra, la historia y la fe han convivido aquí durante más de 9.000 años. Bajo nuestros pies se esconde uno de los grandes secretos de Matera, el Palombaro Lungo, una gigantesca cisterna que permitió recoger y conservar el agua de lluvia durante siglos, una auténtica obra maestra de ingeniería. Hay ciudades que se conocen caminando y hay ciudades que también merecen descubrirse dejándose llevar. En Matera, una de las experiencias más auténticas es recorrer sus estrechas calles a bordo de un Ape Car, el inconfundible vehículo de 3 ruedas que forma parte del paisaje italiano desde hace generaciones. Su pequeño tamaño le permite llegar a rincones donde otros vehículos simplemente no pueden entrar, recorriendo callejuelas centenarias y acercándonos a miradores escondidos desde los que Matera revela nuevas perspectivas. Pero el verdadero encanto del recorrido no está solo en el vehículo, están las historias que se cuentan durante el camino. Cada curva, cada escalera y cada plaza tienen algo que decir. El conductor no solo guía el recorrido, comparte anécdotas, tradiciones y curiosidades que ayudan a comprender por qué esta ciudad es tan diferente a cualquier otra. Mientras avanzamos lentamente entre casas excavadas en la roca e iglesias centenarias, resulta fácil imaginar cómo era la vida aquí hace cientos de años. Y es precisamente esa mezcla de historia, cercanía y autenticidad la que convierte este paseo en mucho más que un simple tour. Es una forma de vivir Matera al ritmo de la ciudad, porque algunas experiencias no se miden por la velocidad con la que avanzamos, sino por la cantidad de recuerdos que dejamos que entren en nuestro corazón durante el camino. Y si tienen la oportunidad de hacerlo con Francesco, descubrirán que no solo conocerán Matera, también conocerán a uno de esos personajes que hacen que un viaje sea inolvidable. Porque al final los lugares son extraordinarios, pero son las personas quienes le dan vida.